Nos vamos a nuevo archivo y ustedes ahí definen, ¿cierto?, lo que son las, les abre esta ventanita de introducción de datos y les permite introducir con esto que dice, esto en la traducción son restricciones, por si acaso, ¿ya? Y la otra son variables. ¿Dónde está el cursor? Es variables. ¿Qué? Y nuevo y ya. Ya, entonces nuevamente, ¿sí? Van a módulo, programación lineal. A ver, vamos a salir de aquí. En módulo, programación lineal tiene que estar tiqueado. Tiquean ahí y abren un nuevo archivo. Les abre esta ventanita. Entonces en esta ventanita dice introducción de datos, dice, ¿no? Creación de datos. Entonces ahí crean la estructura básica del modelo. Entonces tienen que definir cuántas restricciones tiene, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la metalmecánica, ¿cuántas restricciones tiene? 8, ¿sí? ¿Cuántas variables tiene? 3. ¿Vamos a maximizar o minimizar costos? Maximizar utilidades. Entonces les abre esta ventanita que es como una hoja de cálculo del Excel. Entonces en esta ventanita lo que hacemos es introducir los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que hay que introducir? En el primer renglón donde dice maximizar o eventualmente podría decir minimizar, ahí, ¿sí? Puedo cambiar incluso acá. Hace ratito puedo cambiar el objetivo. En el primer renglón tienen que introducir lo que son los coeficientes de la función objetivo. En el caso de metalmecánica tenemos las utilidades por cada unidad producida. A ver si me dictan, por favor. Rápidamente haremos esto por 10 minutitos. ¿Cuánto? 20.000. No, Sí. 20. 35. Listo. Ahora la primera restricción, a ver, indíquenme la restricción de utilización de la plancha A. ¿Cuáles son nuestros coeficientes? X1 va con 3, luego 2, menor o igual a 1000. 500. Plancha A les dije. ¿Sí? ¿Es plancha? 500. Ah, yeah. Entonces la plancha B son 1000. ¿Ya? ¿Cuántos son nuestros coeficientes en la plancha B? Plancha de 1000. 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Perfecto. Luego tenemos la deficiencia. ¿Cuánto nos daban? Sí, ¿cuánto nos daban? 1 sobre 500. Ahora, el 1 sobre 500, tienen 1 sobre 500, x1 sobre 500 más x2 sobre 1500, ¿sí? Y x3 sobre 2000. Lo que podrían hacer para evitar el tema de los decimales, Erwin, para evitar el tema de los decimales, podrías multiplicar todo por 500, luego por 1000 y luego por 2000. Así vas a tener arriba puros números enteros y en el lado derecho vas a tener una cosa gigantesca, pero igual lo puedes introducir, pues, no tiene decimales. Puedes darte modos en ese caso. Normalmente el problema de los decimales está en las deficiencias, pero puedes multiplicar, o sea, no sé si me entienden. X1 sobre 500 más X2 sobre 1000, 1500 en este caso, más X3 sobre 2000. Esto tiene la web. Ya, entonces podemos multiplicar, pues aquí tengo 500 por 1500 por 2000. Ese numerito cuánto será, no sé. Y aquí vas a tener 1500 por 2000, X1 más 500 por 2000, X2 más 500 por 1500, X3. Ahí ya no tienes decimales, ¿no? Así lo puedes manejar tal vez, ¿sí? Para evitar los decimales. Muy bien. Entonces, a ver, dícteme, ¿cuánto es? 0, La constante 1 en X3 está en 5. Es 5, en vez de 1 es 5. ¿cuál? En el... Constante 1, la X3. ¿Es 5 aquí? No, en X3. Ahí es 5. Sí. Aquí es 3 con 2. Sí, está bien. Y ahora la de eficiencia, por favor. Si queremos poner entre decimal 1 sobre 500, solo ponemos 1. Sí, no, pongan a ver en decimales. Aquí va a dar el decimal. A ver, ¿cuánto es? 0, Uy, a ver. 0.002. Sí. Después 0. 0.00066.
0.000667. Ya, digamos. El otro, entre 2000, 0.0005. Perfecto. Menor o igual a 1. Ya. Luego tenemos tenemos eficiencia. ¿Qué más tenemos? A ver, de demanda mínima. ¿Cuáles son? X1 mayor o igual a 100. X2. 100, 150 Ya. y 30. 30. Solo 30. Sí. Ya. Estas son de demanda mínima, entonces hay que cambiar de signo. No se olviden. Ya. Luego tenemos la proporcional. ¿Cuánto era la proporcional? ¿Cómo era? 13 La de eficiencia mínima, la de demanda mínima, solo podemos al lado derecho, ¿no? Ah, sí, aquí tenemos que poner 1, 1 y 1. La de proporcionalidad, ¿cuánto era? ¿3x1 o cómo era? A ver si me dicen, por favor. Ustedes tienen ya el caso resuelto. A ver. ¿Cómo era la Ricardito? La de eficiencia. O la de proporción, perdón. Yo ahí pongo 3x2 menos 2x1 mayor o igual a 0. Perfecto. 3, el 3 va con el x2. 3. Luego menos. Menos 2x1. Entonces aquí ponemos menos 2, el que acompaña a x1. Luego. Mayor o igual a 0. Mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Y la última? 2x1 más 2x2 menos... 2x1 más 2x2. Sí, Pues menos 2x2. Más 2. más 2. Creo que no han hecho la... Sería menos 2 porque está A de ver, José Antonio. Es 2. ¿Cómo has formulado la última restricción? ¿Me dictas, por favor? La última. No, pues tengo que traer los muchachos. ¿Qué pasó, Karim? A ver, ¿cuál es la última? Pero eso ahorita no estamos igual, pues si es negativo es positivo. 3x2 mayor es el x positivo mayor o igual a 2x. Exacto. Multiplicado El número de escritores restantes debe ser al menos 3/5 del total. 2x2 menos 3x. 3. 3. Estaba bien. Sí. Era 2x1 más 2x2 menos 3x3. Pero a mí me han dicho solo 2x1 y ahí se han quedado. Dos. X1 es 0. A ver, ¿cuál es? A ver, borrarás las últimas dos. Estamos rayando. La tercera está bien. A ver, vamos a ir en orden. Parece que ustedes se han confundido con el orden, ¿no? A ver, la instrucción 1, dícteme esa. La que dice al menos 3/5. Ya vamos. Va 2x1, Sí. ya, más, 2x2 ya, Menos 3x3. menos 3, perfecto. ¿Mayor igual o menor igual? mayor. ¿Mayor igual a cuánto? 0. 0. Ahora la última, la proporcional. 3x2 menos 2x1. A ver, cachito. Ya, 3x2 Sí. menos 2x1 menos 2 aquí. Ya, ¿mayor igual? a 0. Ah, ya es mayor igual. Sí. Ya, Ahora hay que correr. ahora sí. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Algún error tenemos? Menor igual, 35. ¿Qué ha pasado? Esas estadísticas van a ser, pero pues, 13, 30. Debe ser al menos. Bien. Mayor o igual que 3/5. ¿Qué mensaje te dice? ¿Qué nos da? Y luego 2 unidades de... ¿Tienen lo mismo ustedes? No, Menos 2. ¿Qué? A yo ver, tengo Gabriel. 2x2 menor o igual a 3x1.
menos sería 3 2 x1 O sea, sería menos 3 y menos 3x1 2 y x2 2x2. Ajá. mayor igual o menor igual. Menor o igual a 0. Menor igual. Claro. Sí. No, No, es eso. Claro, pues está al mismo porque lo haces ahí, pero sí. Ah, ya, entonces 2x1. Claro, Sí. Menos 2. y menor o igual a No, esos son. Menos 2x1 más. Sí, el menos 2 x. menos 2. Por cada dos unidades de estantes. Estantes es x2 Mm, y luego sí, escritorios es x1. sí. Ajá. Ya. Por cada dos unidades de estantes. Dice como mucho 3 unidades de escritorio. 3, 2, 1. ¿Sigues o no? Sí. Ok, nos copiaremos. Dice 3x2. Entonces el x2 va con 3. Sí. 3x2. Menos 2. Pasamos al otro lado, menos 2x1. Menos 2. Y le damos el signo mayor o igual. Pero no copiado. Entonces está igual. Ya, ¿cuál es el problema aquí? A ver. 20, 30, 35. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Estamos bien? 3, 2, 5, 3, 1, 2. 3, 2, 5, 3, 1, 2. Menor o igual a 1000. No, más. Bueno, y 3x2. No, 3x1. Para abajo es 500. 0,02. Los ceros están bien acá. 0007. 3 ceros. 0005. 002. Menor o igual que 1. La demanda mínima 100, 150. Esto está bien No, viejo. con 0, con punto 0. ¿Cuál es el? ¿Qué son? Con un número 1, 2, 3. Creo que ahí está. 2, 2 menos 3. si las vamos multiplicando por los mil. Vamos a ver un cachito. Aquí tenemos número de estantes y escritores debe ser al menos 3 quintos. Entonces x1 sería 2 quintos. 12 clases. Pero cambiaron las horas. A ver. X1 más x2 Cierto. Sí, porque al se cambia. menos 3 quintos del total. Y si ponen a Le regresar, vas a no restar pasa 2 nada. quintos de x1 más No, son 3 quintos son. como Sí, 3 no quintos. cambia. Sí. Vas a restar 2 quintos. Está bien. X2 Sí, no cambia. menos x3. Hay algo que hacer. ¿Cuánto me da 2 entre 5? ¿Me lo sacan? Está cambiando. Inge, es menos 3. Menos 3 quintos en realidad. Menos 3 algo. Ya. Ya está hecho. ¿Lo he hecho correcto? Pero no corre, no quiero buscar. A ver, sin eliminar el 5, ¿cuánto tenemos acá? 2 entre 5, 0,44. menos 0.6, ¿no? No, Sí. Ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿No está corriendo? Los decimales que vamos. Es que no, yo no traje la pauta, entonces estoy confiando en lo que ustedes me dicen, solamente para explicar el desarrollo. Va a cambiar, ¿verdad? Sí, ¿Lo hago con él? mejor. Qué raro, ya, no estoy aquí. Mejor. Menos 4, menos 2, menos 5.
Claro, este ejercicio normalmente es para formularlo, ¿no? Pero por ahí hay algún error aquí para la resolución. Bueno, entonces no vamos a tomar este ejercicio para resolver, ¿ya? Sí, eso no es el que- Solamente para formularlo. Lo que vamos a hacer es, de una vez introduzcamos el caso Reebok. ¿Les parece? Sí, sí. Lo tienen el caso Reebok, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces haremos con el caso Reebok. Ese sí nos va. Este lo vamos a dejar únicamente para formulación, porque si no vamos a estar horas en eso y no tenemos tiempo. ¿Ya? Ahora, el caso Reebok, como ustedes saben, han leído el caso Reebok. Básicamente tenemos una empresa que se dedica a la comercialización de calzados atléticos, ¿sí? Que trabaja con plantas ubicadas ¿dónde? ¿Se acuerdan? No, las plantas. En Taiwán. Si ustedes se van, yo les dije, váyanse directamente al anexo 5, ¿no? Donde dice el problema de la muestra de producción. Ahí está básicamente todo lo que necesitan para hacer el modelo, ¿no? Entonces lo que hace el analista, hay un analista ahí, ¿cierto? El analista, si no me equivoco, este señor se llama, a ver, Jim es el analista de sistemas en este caso, ¿no? Es el analista de programación de pedidos. Entonces Jim le dan la tarea de que él decida, ¿cierto? En la combinación modelo y estilos, cuántos estilos va a pedir, ¿cierto? A distintas fábricas que tienen en Asia. Tienen 3 opciones para importar de Asia, ¿no? Entonces, no se olviden que cada fábrica en Asia tiene una capacidad tanto para cada estilo. Lo interesante acá es que tiene la capacidad para cada estilo como una capacidad mensual global de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la empresa, la primera empresa que es la PYC, ¿cierto? Ahí tenemos los 5 estilos que nos aparecen en la... A ver, vamos a abrir el caso aquí. Un cachito, abriremos el casito. Vamos a abrir nuestro archivo. Nos vamos al anexo 5 y ahí está, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos las 3 plantas que son las que aparecen acá. Aquí está, por ejemplo, la primera. Ahí está la primera, ¿sí? La primera nos dice, bueno, para cada estilo tenemos una capacidad determinada y un precio diferente, ¿cierto? Si se fijan, todos los precios son distintos. Bueno, hay algunos que son similares, pero entre fábricas y estilos son todos distintos entre sí. Tenemos, por ejemplo, para la primera planta 180,000 pares de zapatos como capacidad mensual global. Ese dato es importante. Tenemos una segunda restricción de capacidad mensual que sería 160,000 para la segunda planta, la planta BRC. Y el tercer fabricante que sería SHC, que tiene una capacidad de 200,000 pares de zapatos, ¿ya? Esas serían 3 restricciones que tendría nuestro modelo como restricciones de capacidad mensual total de cada fábrica, ¿sí? Si ustedes suman, por ejemplo, tal vez se han preguntado eso, ¿qué pasa si sumo todas las capacidades? ¿Me debería dar 180? No. ¿Cuánto nos da? Nos da más, ¿cierto? A ver, sumen. 80 más 20 más 80, ya tengo los 180 con las primeras 3. Y le sumo 80, tengo 260 de capacidad si sumara todas, ¿no? O sea, a esto sumo toditas estas, me da 260. Pero mi capacidad es 180, ¿cierto? Entonces, tenemos que considerar esa restricción adicional. Son 2 tipos de restricciones que tenemos acá, ¿no? Vamos a tener una restricción por cada estilo en cada fábrica, o sea, una restricción de demanda máxima en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Princess en la fábrica PYC sería ese X asociado a este estilo en esta planta, voy a tener menor o igual a 20,000 unidades, ¿no? Como restricción de producción máxima en este caso, ¿sí? Ahora, entonces, uno ve la tabla, ¿cierto? Uno ve, por eso les he dicho, vayan al anexo, porque ves la tabla y ya te das cuenta que la variable de decisión es especial en este caso. La variable de decisión no va a ser únicamente X1, 2, 3, 4, 5, sino cómo formularíamos la variable de decisión. A ver. ¿Es una variable de qué tipo? Binomial. Se llama bidimensional. ¿Dónde tienen el...?
de arriba. Arriba. Es bidimensional. ¿Qué significa eso? Ahí está, pues, como les digo. En el modelo de programación lineal, si defines mal la variable, no puedes hacer nada. ¿Sí? Pues vamos a definir X y J. Lo definimos. ¿Cómo se define? Cantidad de pares del estilo y producidos en la fábrica J. Producidos en la fábrica J. ¿Sí? Porque estamos definiendo X y J. Ahora, si ustedes quieren definir AB, número de pares del estilo A producidos en la fábrica B, depende de ustedes. ¿Ya? Entonces aquí definimos el I, puede ser, si el I toma valores de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 1 es Princess. El 2, ¿qué dice? Freestyle. El tercero, Freestyle con HI. El cuarto, BB4. BB 4600 y el último, Exofix. Exotic. Exofix. Ya, Entonces, y luego J. ¿Cómo definimos J? Si J es 1, o podríamos definir para que no se confundan A, B y C. Podemos definir A, B, C. Si es A, corresponde a la planta P, C. Luego la segunda es BLC. Y la tercera es SHC. Sí. Ya. Así es como se define una variable de decisión. Esto es lo único que necesitan definir. Nada más. La definición y qué significa cada una de estas dimensiones que tiene nuestra variable de decisión. Tan sencillo como eso. Con eso ya podemos formular. ¿Sí? Por tanto, si tengo 3 plantas y tengo 5 estilos, ¿cuántas variables de decisión voy a tener? 15. Pues ya podemos crear nuestro modelo de programación lineal. abajo hay otra restricción, ¿no? Todavía, primero formularemos el modelo y vamos a ir haciendo restricción por restricción. Modelo o módulo, programación lineal. Abrimos un nuevo archivo. ¿Cuántas restricciones tenemos? A ver, más o menos podemos ya contar, pero nos damos cuenta fácil, ¿no? A ver, veamos. Contaremos las restricciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo 5, 3 por 5, 15, 16, 17, 18. Luego, 19. ¿Qué más tengo ahí arriba? Demanda, ¿cierto? Las de Sí. demanda. Sería más 20, 21, 22, 4. 23, 24. 4. Entonces, 24 restricciones. queremos 24. Creo que hasta 30 nomás soporta. Bueno, 30 por ahí. No, hasta 90. Ahora, número de variables. ¿Cuántas variables dijimos? 15. 15. ¿Vamos a maximizar o minimizar en este caso? producción. En este caso, ¿qué nos corresponde hacer? A ver, veamos. Minimizar. Minimizar. Son costos. Minimizar, ¿cierto? Porque tenemos que cuantificar cuánto nos va a costar el pedido. Entonces, en este caso, es minimizar, porque aquí los precios, esos precios que me da, es el precio que me cobra el fabricante. Entonces, yo quiero minimizar, porque yo soy Reebok. Somos Reebok, entonces nos conviene minimizar, en este caso, el pedido. Esa es la tarea que se le ha dado a Jim, en este caso. Minimizar. Ahí está. Entonces, vamos a llenarlo rápidamente. Tenemos minimizar. Ahora sí. ¿Cuáles serían nuestros coeficientes de la función objetivo en este caso? Los precios, ¿no? Porque no se olviden, miren, si la variable de decisión es cantidad de pares de estilo producidos en la fábrica J, el valor que le va a acompañar acá adelante, en términos del costo total, sería el costo unitario de cada uno de estos pares. Por tanto, el costo unitario está dado en la tabla como precio, ¿no? Lo que me cobra el fabricante. Volvemos acá a la tablita, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Esto sería
serían nuestros coeficientes de la función objetiva. Por ejemplo, el X, digamos, el Exofit fabricado en la tercera planta, estamos acá. El I5 y el J3. X53, ¿cuál es nuestro coeficiente? 12. Entonces así sucesivamente vamos buscando los coeficientes. Entonces podemos hacer en orden esto, ¿no? A ver, ustedes me van dictando los precios porque yo ya no tengo visión de la tablita. A ver, minimizar. Tenemos que cambiar el nombre de la variable de decisión. Para cambiar el nombre únicamente llevan el cursor y ahí mismo pueden escribir. Entonces cambiaremos. A ver, pondremos... Vamos yendo por plantas. Primero terminaremos la planta A, sí. luego la B y luego la C. Haremos en ese orden, ¿ya? Entonces X1A, X2A, X3A, X4A y X5A. Pasamos a la planta B. X1B, X2B, X3B, X4B, X5B. Pasamos a la planta C. Estilo 1 en C, estilo 2 en C, estilo 3 en C, estilo 4 en C y el estilo 5 en C. ¿Okay? Ahora nos vamos a nuestra función objetivo. Queremos minimizar costos. Por tanto, todos estos precios que están acá corresponden a nuestros coeficientes de la función objetivo. ¿Okay? Entonces nos vamos directamente al simulador y vamos introduciendo los precios según la planta y el estilo que estamos trabajando. El estilo 1, la planta A, ¿cuánto es nuestro precio? 10.5. El siguiente, 9.75. 11.25. 12.5 y 12.25. Pasamos a la planta B, estilo Princess, planta B, 9.75, 10.25, 11, 13.25 y 10.25. Pasamos a la planta C. La planta C, 9.25, 10.25, 11.75, 14 y 12. Perfecto. La primera restricción, miren, ustedes acercan el cursor a la restricción y pueden cambiar el nombre de la restricción, ¿sí? Pueden poner en este caso cuál quieren hacer primero. Haremos primero las de demanda. En el orden del anexo, miren. ¿Qué es lo que viene primero? Esto, ¿no? Restricciones de demanda. Ahora, son restricciones de demanda, ¿cierto? Entonces, si me dice, tú tienes una demanda de 150.000 pares de zapatos, ¿cómo ustedes lo interpretarían eso para formular la restricción? X1A, X2A, X3A. Ya, la suma de las variables, no hay problema con eso. Suma las variables y Igual. ¿lo pones menor o igual o lo pones igual? Igual. O menor o mayor o igual. menor o igual. ¿Cuál es? No menor, igual. ¿Cuál es? ¿Son menor o igual o son iguales? Igual. Claro, es el O pedido. sea, tú tienes el pedido, sabes, son Sí. 150.000. Entonces, ¿te animarías a producir menos de eso? No. No, tiene que ser igual. Tiene que ser igual, ¿no? Sí. Ah, Entendemos la lógica, ¿no? O sea, Claro. más allá del, Ricardo, más allá de las variables, es si esto va a ser igualdad, ¿voy a cumplir los 150.000 o voy a animarme a pedir tal vez menos? No, pues debería esto volverlas de igualdades, porque quiero cumplir con la demanda. Quiero minimizar el costo del pedido, pero sí o sí tengo que cumplir con la demanda. ¿Ya? Entonces, hagamos esas primeras 5 restricciones con igualdad. ¿y cómo no sé los que tienen problemas con decimales? ¿Tienen problemas ahorita? Los decimales. Sí, pues no podemos poner. Vamos a tener que ver alguna manera, muchachos, pero terminemos primero el caso, por favor. Demanda 1, demanda 2, 3, 4. Demanda 4 y 5. Ya. La primera demanda. Estamos hablando de Princess, ¿cierto? Princess para todas las plantas. Por tanto, tengo Princess en la planta A, Princess en la planta B y Princess en la planta C. Los 3 pedidos que haga de Princess deberían cumplir exactamente, estrictamente con lo que me señala la demanda. Por tanto, igualdad, ¿a cuánto? 150
1000, lo dejaremos en miles nomás, ¿ya? 150.000. Porque los precios están en dólares, por tanto podemos trabajar en miles nomás. Luego, el segundo estilo de la planta A, más el segundo estilo de la planta B, más el segundo estilo de la planta C, tiene que cumplir una demanda de ¿cuánto? 120.000. Entonces podemos hacer rápidamente esto, sin estar perdiendo el tiempo. Tengo 120.000. El tercero, ¿cuánto es nuestra demanda del tercero? Pero no tiene 85. ¿Por qué has Porque puesto dos? tiene que ser 1. Porque va a ser como si fuera 2x3. ¿Cómo? Debería ser 1. O sea, he puesto 2x2. Ah, perdón, sí. Toda la razón. Es 1 y 1. 120.000. A ver, hagamos los lados derechos. 85, tengo 70.000 y tengo 55.000. Y ahora vamos al lado izquierdo, toditos. Entonces acá, demanda 3 sería X3A 1, X3B y X3C 1. Luego X4A 1, X4B 1 y X4C 1. Y luego tengo X5A 1, X5B 1, X5C 1. Ahí tengo las primeras 5 restricciones que corresponden a las demandas de cada estilo. Son 5 demandas. Perfecto. Ahora podemos trabajar. Nos vamos a ir más abajito del anexo. Nos vamos acá a la segunda tabla. A ver, copien hasta ahí. ¿Tienen todos igual? Hasta ahí tienen que estar todos iguales. Si no les corre el QM, copien el modelo en su cuaderno. Después ya vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Ahorita nos enfocaremos en resolver el caso. El problema de no utilizar el programa es que tendríamos que trabajar en métodos simples para resolver. Y el método simplex implica que yo les enseñe métodos numéricos. Y eso implica que hagan operaciones matriciales. Entonces, en el examen, una pregunta de simplex ya es por lo menos 45 minutos de tiempo que necesitan para resolver. De ahí, pedirles interpretación económica ya son media hora más. Hasta eso ya en una pregunta se va el tiempo del examen. Pero cuando son los mismos, El Excel también pueden usar, Sí, claro. sí. ¿Saben usar el solver del Excel? Pueden usar también. Pero el problema del solver, ¿sabes cuál es? Que no te entrega análisis de sensibilidad. No te entrega valores duales, que es lo que vamos a ver desde mañana. Ese es el problema. Te lo resuelve, sí, pero no te entrega parámetros de análisis económico. Ese es el problema del solver. de cristal, pero creo que fue ahí. No, Crystal no. El Crystal lo que hace te entrega la distribución de probabilidades para cada modelo. Hay que introducir una, ¿qué se llama esto? La desviación estándar. Te entrega una curva, ¿no ves? Una curva para cada resultado. Aquí estamos trabajando determinísticamente, no es probabilístico. Métodos 2, si abriéramos esa materia, ahí sí les enseño a hacer probabilístico, pero en 11 sesiones es muy difícil que no se lo pongan. Muy bien, todos tienen ahí, ¿no? Perfecto. Nos vamos entonces a la restricción 6. Trabajamos acá. Entonces, chicos, a ver, atiendan, por favor. X1A no debe superar las 20.000 unidades de capacidad. Perfecto, entonces estamos aquí. Vamos a poner acá en la primera, en la 6. X1A no debe superar las 20.000 unidades. Entonces aquí es menor o igual. Perfecto. Luego el X2A, ustedes me dicen, el X2A no debe superar ¿cuánto? 80. 80. Menor o igual. El X3A. 80 también. 80.000. Menor o igual. Luego el X4A. 40.000. Ponemos uno ahí. Nos vamos a 40.000. Menor o igual. Y el X5A. Igual 40. 1. Y menor o igual 40. Perfecto, ahora nos vamos a la segunda planta.
el primer estilo en la segunda planta. 40, ¿no? Sí. Menor, estamos en la planta B, el primer estilo. Aquí es 1. Luego, segundo estilo en la planta B. 80. 80. Luego tengo tercer estilo en la planta B. 40. 40. Luego tengo cuarto estilo en la planta B. 80. 80.000. Y quinto estilo en la planta B. 80. 80. Menor igual. No se olviden de cambiar los signos. Luego tenemos la planta C. Primer estilo, planta C. 120. Cambiamos el signo. 120.000. Segundo estilo, planta C. 160. 160. Este es menor igual también. Tercer estilo, planta C. 80. 80. Cuarto estilo, planta C. 120. 120 es menor igual. Ya, y el último, 40. quinto estilo, planta C. Nos falta el 1 aquí. Listo. Ahora podemos poner nombres a las restricciones. Estas son de capacidad, vamos a ponerle un nombre especial, ¿sí? Capacidad estilo 1, planta 1, ¿sí? Capacidad estilo 2, planta 1, y así van cambiando los nombrecitos por estilo 3, planta 1, capacidad estilo 4, planta 1, planta A le podemos poner, ¿no? Para que siga la lógica. Planta A. Tardamos más en poner la glosa que en formular. Y este último es capacidad estilo 5, ¿Puedo pegar columnas directamente ahí? planta A. ¿Se puede colocar? ¿Se puede pegar? ¿Qué dices? De Excel a... No tengo idea. No sé. Yo trabajo en el QM. QM es mucho más poderoso que No, o sea, solo por los nombres. De tirar. A ver, intentar, tal vez funcione. Ya, a ver, ustedes colocan entonces ahí lo que son los números de las restricciones y nos falta formular 4 restricciones más. La primera va a ser de capacidad global, planta A. No es capacidad. Capacidad global, ¿Qué dices? planta B. Es Y comida. capacidad global, planta C. Y la última, cuota de importación. 120. Sí, cuota de 120. Ya, entonces la capacidad global. Tiene que ser... A ver, no vamos a perder tiempo con esto. Ustedes completenlo ya. Capacidad E1, planta B, E2, planta B, luego vienen a E1, planta C, y ustedes lo cumplen. Capacidad global, planta A. Volvemos a la tabla. ¿Qué tenemos acá? Ahí está, estos 3 les decía, ¿no? Estas son 3 restricciones adicionales. Sí. Ahí. Entonces, todos estos, o sea, el X, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, no debe superar los 180.000 pares. ¿Me entienden, no? Esa lógica. ¿Por Sí. qué se formula eso? Lo importante es que entiendan por qué. Ya, entonces el X1A, el 2A, el 3A, el 4A y el 5A no debería superar las 180.000 Menor o igual a 180.000. unidades. Luego el otro es... Luego el estilo para la planta B, los 5 estilos. B1, B1B, 2B, 3B, 4B, 5B. 160. No debe superar, volvemos aquí, 160.000 unidades. Y los últimos... 160, ya. Y luego tenemos en la planta C, a ver cuánto es, son 200.000. Entonces 1, 1, 1, 1, 1 no debe ser superior a 200.000. Ahí está, 200.000. Las dos últimas. Ahora la cuota de importación. ¿Hasta ahí todos tienen? Sí. Las dos últimas partes. 5 menor a 180.000, otros 5 y los últimos 5 menor a 200.000. Cuota de importación, veamos qué nos dice sobre la cuota de importación. Volvemos al anexo 5 y al final se va, ¿no? En el último párrafo. Al final, ¿qué dice?
supongamos además que las fábricas, la B y la C, están en el mismo país y que nos enfrentamos a un límite o cuota de importación de 300.000 pares. Entonces no deberíamos pedir entre las dos plantas más de 300.000. ¿Cómo formulamos eso? La planta B y la planta C. Entonces vamos al B1, al 1B, perdón. X1B más 2B más 3B más 4B más 5B. Luego 1C, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5C. Todo esto debería ser menor o igual a 300. 300. Ahí está. Sí. ¿Alguna restricción que nos falte? Están las 24, ¿cierto? ¿Alguna variable de decisión que falte? Están las 15. 5 estilos para 3 plantas. Tenemos 5 restricciones de demanda, todas igualdades. Tenemos en total 15 restricciones de capacidad individual por cada estilo en cada planta. Todas son menor o igual, ¿cierto? Y luego tenemos 3 restricciones menor o igual que son capacidades globales mensuales de cada planta de los 5 estilos. Y finalmente nuestra restricción 24, que es la cuota de importación para la planta B y la C. Ahí tenemos el resultado. Ustedes hacen correr. Sí se puede pegar. Ah, ¿se puede? Genial, muy bueno. Sí, todo eso tiempo de las dos. Sí. Ahora tenemos aquí este es el resultado. Aquí están los resultados de la programación línea, ¿cierto? Cuando ustedes resuelven, les entrega esta tablita. ¿Ya? Ahora ustedes pueden ir a Window, si se van al menú Window, tienen varias cositas también que enseguida ya les voy a explicar, pero la primera siempre por predeterminado les da esta, ¿no? Resultados de la programación línea. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Ahora aquí tenemos variables, ¿no? Tenemos los resultados, como les decía, ¿se acuerdan cuando formulábamos? En el modelo de programación lineal, ¿cuáles son las incógnitas? Las variables de decisión, ¿cierto? Entonces yo debería tener 15 incógnitas en el resultado, cada una con un resultado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos pues, las 15, ahí están, las 15, ¿sí? Ahora aquí tenemos, por ejemplo, me dice que para X1 a la planta A, ¿cuántos pares debería pedir de princes? Ninguno. Pero del segundo, tercero y cuarto tengo que pedir, ¿cierto? Ahí me dice 80, 60, 40. Y del estilo 5 no pido nada a la planta A. En la planta B, si se dan cuenta, en la planta B voy a pedir de los 5 estilos en la planta B. Y en la planta C solamente voy a pedir el primer estilo 120.000 y el segundo que son 20.000. El resto ya no pido, ¿sí? Ahora lo que tenemos que comprobar, bueno, en este caso si el QM les entrega una solución, quiere decir que el modelo ya está validado. El QM entiende que tu modelo es factible en ese caso. Quiere decir, en otras palabras, que cada restricción se cumple. Si no se cumpliría alguna restricción, no te entregaría un resultado. Ahí se dan cuenta al tiro de que hay algo mal, ¿no ven? Entonces, ya, tenemos los resultados. ¿Cuánto es nuestro costo total? Ustedes se van al final de la tablita, van hasta abajo, ¿sí? Y les aparece esta ventana de acá. O perdón, ese renglón. Pero tengo una duda de lo que hemos planteado. ¿Ya? En lugar de hacer las 15 restricciones, Sí. ¿por qué era que no se puede hacer, digamos, X1 sobre 20 más X2 sobre 80 más menor o igual a 1? ¿Por qué no se puede hacer eso? Que es solamente, en lugar de tener 15 restricciones, tener 3. Porque no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer restricción de eficiencia? Yo te contrapregunto. ¿Por qué tú harías O sea, restricción pensé de que era lo eficiencia? mismo. ¿No? Me parece que, o sea, igual es como poner que sí se produzcan menor o igual esa cantidad, porque vas a tener la decisión y sí o sí tienes que producir menos para Pero producir los demás. entiendo tu consulta, pero ¿en qué momento yo te digo que si toda la capacidad de la planta A la utilizo para fabricar princes, voy a obtener esto? ¿En qué lugar del caso dice eso? No dice. Si yo te dijera eso, toda la capacidad de la planta, si solo produzco princes, es 20.000. Pero no te estoy diciendo eso. Así es. No, porque en ese caso, por ejemplo, acá tú cuando sumas esto no te da la capacidad total. Por tanto, quiere decir que estos productos de acá, estas cantidades que estás produciendo son separadas. O sea, por más de que produzcas al mismo tiempo princes y freestyle, tú no vas a producir más de 20.000. Eso te quiere decir el caso.
Y acá, por más de que produzcas freestyle y el otro freestyle, vas a tener 80 y 60. No vas a producir más. Es buena su pregunta, porque en el caso que yo les digo, tengo que decirles puntualmente esto. Si toda la producción de la planta la utilizo en fabricar princes, voy a producir como máximo 20.000. Si te lo digo así textual, ahí sí tienes que hacer eficiencia. Como en los casos. Pues en metalmecánica les he dicho, está puntualmente ese caso. En el caso de Agrotec, la restricción de eficiencia dice tal cual así, ¿no? Es toda la capacidad y demás. Entonces, salvo que yo les diga eso, no tendrías que formular una restricción de eficiencia, tendrías que formular restricciones separadas, como mencioné. Bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos entonces acá nuestro valor, este de acá que dice optimal, valor óptimo de Z. Z el QM lo toma como XZ. Ese es el Z. Entonces, el valor de la función objetivo es 5.003.750 pesos o dólares. Bueno, dólares en este caso. Este monto, 5.003.750, es el valor óptimo, asterisco, óptimo de la función objetivo. ¿Sí? Es el costo mínimo. Es el costo mínimo que tenemos en el modelo. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando resolvemos, ¿qué significa esto? Este resultado que nos entrega el QM es el resultado de por lo menos 50.000 iteraciones que hace por segundo. ¿Ya? El método simplex, si han podido ver el método simplex en pregrado me van a entender, pero yo les voy a explicar para que todos puedan entender. El método simplex lo que hace es una serie de iteraciones matemáticas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace básicamente? Ustedes vienen acá a Window. En este caso no me da bien las iteraciones, pero a ver acá. Aquí mismo. Ya. ¿Cuántas incógnitas tengo? 15, ¿cierto? La función objetivo es minimizar. Tengo 15 términos en la función objetivo y tengo 24 restricciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el simplex en la matemática? Lo que hace es ir probando con valores. Vas probando con valores, vas poniendo valores a las X, ¿cierto? Y si se cumple hay una condición de optimabilidad que nos dice que si hay un valor todavía más óptimo, hay que seguir iterando. Hay una condición matemática para eso. Entonces el QM lo que hace es entregar valores, va probando con valores. Primero este primero que pasa con los siguientes, luego los dos primeros con los siguientes, los tres primeros con los siguientes. Va probando valores. 50.000 iteraciones por segundo. Por eso es que a un clic ya te entrega la solución. ¿Sí? Entonces, llega un momento en la matemática, en el método numérico Gauss-Jordan, ¿cierto? Llega un momento en Gauss-Jordan que dice, perfecto, esta es la solución óptima. ¿Por qué? Porque si yo sigo iterando, hago una iteración más, este valor de aquí abajo, todo se basa en el valor de la función objetivo. Entonces, Gauss-Jordan dice lo siguiente, yo sigo iterando, llega un momento en que tengo la solución óptima. ¿Cómo sé que es la solución óptima? Porque si hago una iteración más, este valor de acá, ¿qué creen que va a pasar en la siguiente iteración? Va a aumentar. Entonces, tú vas bajando, es una curva. Tú vas bajando, cada iteración vas bajando un costo mínimo. Llegas al mínimo y la siguiente iteración esto va a aumentar. Entonces, en ese momento, Gauss-Jordan, el QM, la matemática, sabe que ya no tienes que seguir iterando. En ese momento tú sabes que estás ante la solución óptima del modelo, ¿cierto? Ante eso. Este valor de acá es el valor mínimo posible. En el caso de minimizar, ¿cierto? El valor mínimo posible para la función objetivo. En este caso, nuestro costo total de pedido. Eso tienen que entender. Entonces, aquí nos da la solución óptima y nos da el valor de la función objetiva. Entonces, cuando yo les pregunte cuánto vale el costo total o cuánto vale la utilidad total óptima, tienen que dar este valor. ¿Okay? Y por supuesto en la respuesta siempre está cada valor que tienen las variables de decisión y cuál es el valor de la función objetiva. Ahora tenemos otras cosas interesantes acá que nos sirven para el análisis. Por ejemplo, miren acá, ¿qué dice? ART FCL, dice, ¿no? Luego viene slack. Viene slack desde la restricción 6 hasta la restricción 20. Y así, a ver,
Esta era la restricción, ¿cuántas eran? 15, no 15 más 6, 21, hasta la 21, hasta aquí. Luego la 22, 23 y 24 eran las de capacidad global. Por tanto, ¿para qué nos sirve esto? Porque ya vamos a entrar en el análisis económico, ¿sí? Esto es para hacer análisis económico. La matemática llega hasta acá, muchachos, ¿sí? Llega hasta la tablita de resultados lineales. Hasta ahí llega la matemática. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirven estos valores? Por ejemplo, aquí dice básico y no básico. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encontrarían viendo los números ahí? Que no básico es 0. No básico es 0 y el básico es diferente de 0. ¿Sí? Ya, sucede que en Gauss-Jordan, en la matemática, ¿cierto? Cuando tenemos un modelo de métodos simples, cuando tenemos un modelo con variables de decisión incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, podemos anotar aquí un modelo más sencillo. X1 más 2x3 más 2x2 más x3. x3, esto es maximizar. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, tengo una restricción, por ejemplo, x1 más 2x2 mayor o igual que 10, menor o igual que 100, por ejemplo. Y luego tengo x2 más 3x3 menor o igual que 200. Por darles un ejemplo sencillo. Dos restricciones, tres variables de decisión, dos restricciones. ¿Ya? ¿Cómo se hace el método simple? El método simple se hace una tablita, ¿ahí? Donde aquí voy a tener la base. La base matemática, por eso aquí habla de basic. Base, no básico, es no base, fuera de la base. Entonces aquí tengo el x0, el x1, el x2, el x3. Voy a tener acá cuántas variables de holgura. Voy a tener más S1 porque tengo una restricción menor o igual y más S2. Entonces tengo S1, S2 y luego tengo el lado derecho. ¿Sí? Eso es simple. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ponemos los valores. Esto es la forma canónica. Voy a tener 1, 0, 0 ahí porque el x0 con el menos 1, esto pasa con negativo, menos 1, menos 2, menos 1. El S1 siempre es positivo, no, en la función objetiva, perdón, es 0, este es 0 y el lado derecho es 0. Ahora la primera restricción, tengo 1 acá, tengo 2, tengo S1, 1, y aquí tengo 0, 0 y el lado derecho es 100. Y aquí tengo 0, tengo 1, 3, 1, 1, 3, 0, 1 y 200. Ya, hasta ahí voy a llegar con la matemática. Ahora, ¿qué es lo que hace el simples? Tengo dos variables inicialmente básicas, que son las variables de holgura. Estas son variables inicialmente básicas de holgura. Son estas de acá. ¿Dónde está la primera restricción? Por ejemplo, el slack. Slack es ese. Slack 1, slack 2. Entonces, toda restricción que sea de tipo menor o igual, voy a tener asociado un slack, que la traducción al inglés, al español es holgura. ¿Sí? Y una restricción mayor o igual, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar surplus. Excedente, la traducción al español. Excedente. Y si tengo igualdad, ¿qué va a pasar? Voy a tener variable artificial. Por eso aquí dice artificial. 1, 2, 3, 4, 5. Porque tengo 5 restricciones de tipo igualdad. Entonces, acá, ¿cuál es la gracia del simples? Yo tengo inicialmente, el simples me dice crear dos variables de holgura. Tú creas en la preparación del simples. Tú la creas porque tú estás introduciendo ese 1 y ese 2. ¿Por qué vas a crear esas dos? Porque las vas a crear básicas. ¿Ya? Las creas básicas. Y luego, tus variables originales del modelo son no básicas. Estas tres. ¿Por qué? Porque si se fijan acá no hay ceros. Cuando es 0 y un 1 son básicas. Pero aquí miren, cualquier cosa menos eso, ¿cierto? Entonces son no básicas. Inicialmente no básicas. Variables inicialmente no básicas. ¿Qué es lo que hace el simples? Va haciendo iteraciones. En cada iteración una variable no básica, no sé cuál, pero una
entra a la base y la otra sale de la base. Entonces, por cada iteración, una X entra a la base y una básica, una de las S, sale de la base. Yo voy iterando. En este caso, imagínense cuántas iteraciones tengo. Tengo 15 variables de decisión. ¿Sí? 15 variables de decisión. Pero no necesariamente voy a hacer 15 iteraciones, voy a hacer menos. ¿En cuáles yo hago las iteraciones? En aquellas variables que han podido ingresar a la base. ¿Cuántas han podido ingresar a la base de las 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas iteraciones he realizado por tanto? 10 iteraciones. Yo no necesito ver el simplex de esto, me doy cuenta aquí, 10 iteraciones ha hecho el QM. He hecho 15 de estos movimientos, uno entra y uno sale, uno entra y uno sale, 10 veces he hecho eso, para que me entregue 10 variables de decisión que tengan un valor diferente de cero. Entonces, he llegado a un momento, después de la 10ª iteración, ha llegado un momento en que he obtenido un costo mínimo. Ha pasado esto, ¿no ve? Esto ha pasado. Aquí tengo todas las iteraciones. He llegado a la 10, esta es la número 10. ¿Qué ha pasado ahí? Tengo el costo mínimo, es la curva del costo total. ¿Tengo el costo mínimo ahí? ¿Sí o no? Porque estoy minimizando. ¿Y qué ha pasado si hacía la iteración 11? El costo subía. Por tanto, la matemática me dice, has llegado al costo mínimo, hasta ahí la paras. Haces lectura del resultado. Y en la lectura del resultado resulta que en las 10 iteraciones, todas estas, las 10 que hemos contado, han entrado a la base. He ido obteniendo sus valores. En cada iteración voy obteniendo sus valores que salen aquí. ¿Sí? Pero ya no me ha alcanzado, por ejemplo, para la X1A. Ya no he alcanzado. Tal vez en la 11 hubiera obtenido la X1A. Pero no me ha alcanzado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes más variables de decisión que las iteraciones que has hecho y haces lectura de los resultados, aquellas variables que no han logrado entrar a la base siguen siendo no básicas. Por tanto, en la solución toman el valor de 0. Eso pasa. ¿Ok? Entonces aquí yo veo esto y ya me doy cuenta qué es lo que he hecho simple, sin necesidad de haber hecho simple. Por ejemplo, si el caso nos hubiera pedido que sí o sí no hubieran resultado ese producto de esa empresa, solo hubiéramos agregado una restricción que X1A sea igual a 5.000. Mayor a 5.000. Mayor a 5.000. Ya. Perfecto. Entonces ya no tienes solo 24 restricciones, vas a tener 25. Por tanto, lo más probable es que a la 11ª iteración recién obtengas el valor mínimo y por tanto X1A alcance a entrar a la base y tenga un valor diferente de ese. Tal cual, esa lógica que me dice su compañero es la lógica que deberíamos manejar toditos. Es solo simple lógica. ¿Ya? Ahorita no hay integrales, derivadas, esto es suma y resta. Las iteraciones del Gauss-Jordan es sumar y restar, operaciones matriciales. Pero el QM nos permite ahorrarnos eso. Porque imagínense hacer 10 iteraciones, por lo menos una hora de trabajo. Y además, con la probabilidad de que manualmente te equivoques un número y ya está echado en todas las iteraciones. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Esa es la lógica, ¿ya? Eso es lo que hace el QM por dentro. Ustedes solo hacen el clic y el QM ya se encarga. Ya ha hecho todo eso el QM. Ya lo ha hecho todo. ¿Ok? Entonces, lo que yo les estoy enseñando es la interpretación que ustedes tienen que hacer de los resultados. Cuando les dice básico, quiere decir que ha logrado entrar en una iteración esa variable, ha logrado entrar a la base en esa iteración. Por tanto, acá si tengo 10 variables básicas, son 10 iteraciones que ha hecho el QM. A la 10ª lo ha parado, porque si hacía una más, el costo iba a ser mayor, ya no iba a ser el mismo. ¿Okay? ¿Qué más tenemos acá? Les decía estas variables de acá. Por ejemplo, las 5 primeras restricciones, si se fijan, dice artificial. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que al ver artificial, yo viendo esto ya me doy cuenta qué tipo de restricción es, porque veo, ok, estas son restricciones de igualdad. Fijas son de igualdad. Variable artificial. ¿Sí? En las restricciones de igualdad tengo algún tipo de holgura. Es decir, miren acá. Acá, por ejemplo, esta restricción. Si mi valor de X1 es 50 y el valor de X2 es 10 en la solución óptima, o sea, si X1 es 50, el óptimo, ¿no? El resultado, y X2 es 10, ¿qué valor toma el lado izquierdo de esta restricción? 70.
50 más 2 veces por 10. ¿Cuánto suma eso? 70. El lado izquierdo vale 70 en la solución óptima. ¿Sí? ¿Y el lado izquierdo cuánto es? Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 100? 30. La holgura es 30. Slack 6. La restricción 6. A ver, vayan a la restricción 6. Vayan en el modelo original. ¿Qué nos dice la restricción 6? A ver, conten. Esta de acá es, ¿no? Esa. ¿Cuánto es el lado derecho de esa restricción? Aquí estoy. Esta es la 6. ¿Cuánto es el lado derecho? 20.000. ¿Cuál es el resultado? Esa restricción solo tiene una variable, ¿no? Es x1a. ¿Cuánto me da el resultado óptimo de x1a? No alcanzó a entrar a la base. Es 0. No voy a pedir ningún estilo 1 en la planta A. Por tanto, ¿cuánto va a ser la holgura de esa restricción? 20.000. ¿Y dice 20.000? Sí. Ahí está. 20.000. Ahora de la segunda, el resultado, el lado derecho, en la restricción 7, el lado derecho era 80.000. Y aquí me dice que tengo que pedir los 80.000. Por tanto, ¿cuánto va a ser mi holgura? 0. 0. La tercera, 60.000. ¿Cuánto era mi lado derecho? Si no me equivoco era 80.000. A ver, revisen. En la restricción 8. En la 8. X3A menor o igual a 80.000, ¿o no? Sí, sí. Por tanto, la solución óptima me dice, ok, de los 80.000 pedí 60.000. ¿Cuánto de holgura debería tener? 20. ¿Está o no? 20.000. Ujú. Ahí está. Mm. Esa es la lectura del Slack. El Slack, no se olviden, cuando ustedes vean Slack es porque han formulado una restricción de tipo menor o igual. Cuando vean Artificial, ustedes han formulado una restricción de tipo igualdad. Y cuando vean Surplus, ¿cierto? Han formulado una restricción de tipo mayor o igual. En este caso no tenemos ninguna mayor o igual, ¿no ven? Por tanto, ninguna va a ser Slack, casi todas. ¿Ok? Eso tienen que entender para el examen, por favor. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Van a anotar eso, por favor. Anoten. Artificial y ¿cuál va a ser? Slack significa holgura asociado a una restricción menor o igual. ¿Cuál es la interpretación económica? Es la capacidad ociosa que tiene esa restricción. Porque si le he pedido 60.000 y esa restricción puede entregarme 80.000, hay una capacidad ociosa de 20.000 en la solución. Esa es la interpretación que tiene. En este caso de capacidad ociosa puede ser una... Cuando tu holgura es diferente de 0, esa holgura es capacidad ociosa. Mm. No, pues si es menor o igual. Ahora, si es mayor o igual, Lazo de tu capacidad al lazo de... excelente. Has excedido tu capacidad mínima en ese caso. Sí, por eso es surplus. Y el... En la igualdad vas a tener pues igualdad, no vas a tener ni nada. Esta de artificial siempre va a ser 0. Claro, pues tiene que ser igualdad. La artificial siempre va a ser 0. Eso mismo, muchachos. Esa es la interpretación económica. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar interpretación económica. No tiene sentido. Donde sí yo les puedo hacer preguntas en el examen y demás es las holguras. ¿Cuánta es la capacidad ociosa de la planta C para el caso de Princess, por ejemplo? ¿Cuánto es la capacidad ociosa? ¿Qué porcentaje de la capacidad total de la capacidad ociosa? Ahí ustedes calculan, ¿no? El slack sobre el valor del lado derecho. Son preguntas de ese estilo que hacemos para el análisis económico, ¿no? Finalmente es lo que ustedes hacen, ¿no? No son analistas matemáticos. La matemática tiene el acuerdo para hacerlo, ¿no? Preguntas. Lean las notas técnicas. En la nota técnica también hablo de esto. La nota técnica de análisis de sensibilidad, por ejemplo, ahí les voy a hablar de las holguras también, para el lado derecho, precios sobre y demás. Eso vamos a ver a partir de mañana. ¿Qué más tenemos acá en el QM? No tenemos nada más, ¿no? Tenemos ahí las holguras. Las opciones de Windows. Y a ver la ventana de Windows, venimos a Ranking, por ejemplo. Ranking. ¿Qué hacemos en Ranking? Eso lo vamos a ver mañana.
Mañana no me volver locos con esto. Si queremos saber, por ejemplo, el pedido total que se le va a hacer a cada fábrica, tendremos que La entrar. ventana original. Los Aquí está. Mira, Tenemos que vas a sumar. pedir el estilo 2 a la planta, vas a pedir 80.000 pares. De la 3, 60.000 y de la 4, 40.000 a la planta. Ah, ya sé, sumar sería eso directamente. Claro, si quieres sumar, no, tú quieres de total a Ujú. cada planta. Ujú. Claro, tendrías que sumar. ¿Cuántos vas a pedir acá? 8 más 6, 14 más 4, 18, 180.000. 180. Ajá. Entonces, fíjate acá, te vas a las últimas 3 restricciones, los últimos 3 slacks. Ajá. El 22, 23 y 24 eran las capacidades globales. Fíjate acá. Aquí mismo puedes hacer la lectura sin necesidad de sumar. En la planta A no tienes ninguna holgura. Estás pidiendo su capacidad Todo. total, que es 180.000. En la planta C, D, 120.000 creo que era la capacidad. Estás pidiendo los 120.000. Y en la planta C, ¿qué te sucede? Tienes todavía una capacidad global mensual de la planta de 60.000 pares. Ya, ahí mismo puedes hacer la Perfecto. lectura sin necesidad de sumar. surplus sería con tuviera que ser un negativo, ¿no? Ahí, ¿o No, el surplus solamente va a haber cuando tu restricción sea mayor o igual. Aquí no tienes ninguna, no tiene sentido hablar de surplus acá. ¿Ok? Salvo que yo les dé, por ejemplo, demanda mínima. Vas a pedir como mínimo 100 unidades del producto en la planta. Ahí vas a tener un surplus porque puedes pedir más de 100, ¿no? ¿De cuánto te vas a exceder del mínimo? Por eso se llama excedente surplus. ¿Me entienden? Todo claro, ¿no? Si tienen alguna pregunta la tienen que hacer, por favor. Y los informes para la práctica son En el informe, claro, tienes que ponerme la formulación, el modelo formulado. Editan eso con el editor de ecuaciones, qué sé yo, me formulan el modelito. Luego pueden pegarme esta tablita, hacen una captura o lo pasan al Excel, como ustedes quieran. Me capturan esto y luego me hacen interpretación de los resultados, como ahorita hemos hecho. ¿Cuáles vas a fabricar? ¿Cuáles no vas a fabricar? ¿Cierto? Los no básicos no fabricas, los básicos sí fabricas. ¿Y cuál es el valor de la función objetivo? Eso. Básicamente eso para la tarea. ¿Ok? Pero tienen que formular primero. Hay que formular, de ahí resolver. Por eso esperaba hasta ahora para concluir. La clave es la formulación. La clave es la formulación. Yo me equivoqué primero en la formulación. Abran entonces la tarea, pues a ver, abran la tarea. Pero para que interprete las holguras Denle de una los leída, objetivos vacíos, pues, ¿no? unos 10 minutitos. Aquí ya Si es tienen cero, alguna pues. pregunta, la Es hacen, vacío, ¿no? ¿no? Cero. Continúen el Es trabajo. que aquí yo entiendo mejor, porque aquí ya tengo ya mi pedido por PYC, tengo que pedir esto, esto y esto. Esto me va a costar. Mi Lean pedido la en tarea PYC, número esto me 4. va a costar. Esos nombres te tienes que poner aquí, pues. Sí, a la fuerza. Es como es en inglés. ¿No? A ver, otra tarea. Hay varios métodos para resolver programación lineal. Por ejemplo, hay el método gráfico también, pero el método gráfico, el método simplex puede trabajar cualquier cantidad de restricciones y las variables que ustedes quieran. Solo que se hace más largo, obviamente, el trabajo, pero hace cualquiera. Pero el método gráfico, por ejemplo, el método gráfico sirve para hacer solamente con dos variables de decisión, porque tienes el eje x2 y el eje x1. A ver, por ejemplo, les puedo mostrar aquí algún ejercicio. El método gráfico. Vamos a ver algún ejemplo. Para dos. Es el punto de intersección. Aquí, por ejemplo, miren este ejemplito que es súper sencillo, ¿no? Podemos resolver esto. Les voy a mostrar cómo es el método gráfico. A ver, atención, chicos, por favor. Por ejemplo, el método gráfico. Dos variables de decisión, más sencillo. Entonces venimos acá, programación lineal.
Vamos a tener dos restricciones, dos variables, minimizar. Ustedes en un ejemplo. Ahora aquí vemos, dice 3x1 más 2x2. 3 y 2. La primera restricción me dice en el ejemplito x1 más x2 mayor o igual que 2. x1 más x2 mayor o igual que 2. Y tengo el segundo ejemplito, segunda restricción, dice 2x1 menos x2 mayor o igual que 2. 2x1 menos 1. menos 1 igual que 1. Ahí está, menor o igual que 1. Revisemos. 2x1 más x2 mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Perfecto. Ustedes resuelven esto y les entrega ese resultado. x1 debe ser 1, x2 igual a 1 y el valor mínimo de la función objetiva es 5. Entonces aquí les aparece les aparece esta opción 6 en Windows cuando tienen solamente dos variables de decisión. Y ahí está el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico? Básicamente consiste en, primero, restricción 1 y la restricción 2. Ahora, la restricción se dan cuenta que son desigualdades, ¿no ven? Mayor igual, menor igual. Entonces, ¿cómo se grafica el espacio de soluciones de cada restricción? Tienen que volver la igualdad primero. Si la vuelven igualdad van a obtener dos rectas. Y luego tienen que decidir si el espacio de solución está a un lado de esta restricción o está al otro. En este caso, si está para allá o está para acá. En este caso, viendo el polígono de soluciones, seguramente de esta restricción para allá están los resultados que cumplen con la restricción y de esta para allá están los resultados que cumplen la restricción. En ese caso, ustedes tienen el polígono de soluciones factibles del modelo. Todo este espacio rosadito que ven acá son puntos que cumplen con las dos restricciones. Nada más, cumplen con las dos restricciones. Pero luego tenemos esta recta rosadita segmentada que corresponde a la función objetivo. 3x1 más 2x2 igual a una constante. ¿Por qué? Porque la función objetivo ustedes tienen que minimizarla en este caso. Entonces, ustedes pueden darse varios valores de función objetivo, todas rectas paralelas entre sí. Pero ustedes quieren, digamos, están acá, quieren minimizar el valor de la función objetivo, lo van a llevar hasta el punto mínimo que intersecte con el espacio de soluciones factibles. Y ese punto va a ser este. Por ejemplo, si ustedes quisieran maximizar esta función objetivo, tendrían que irse para allá, rectas paralelas, ¿y hasta dónde van a llegar? Hasta el infinito. Esta función, si fuese maximizar este modelo, tendría solución ilimitada en ese caso. Pero yo les he puesto, por eso yo pongo minimizar, ¿por qué? Para que ustedes obtengan una solución única, que es este puntito de acá. Entonces ya es gráfico la resolución. Pero como les digo, este modelo sencillo es únicamente cuando tenemos dos variables de decisión. Cuando tenemos más de 3 variables de decisión, ya no puedo graficar, tengo que utilizar necesariamente símbolos en ese caso. ¿Ok? Ahí pueden trabajar, pues ustedes pueden ahí jugar con el QM, ver qué opciones más tienen. Tienen el manual de PDF. Aquí, por ejemplo, miren, simples. Ahí están las iteraciones. 3 iteraciones, dice iteration 3, dice, ¿no? 3 iteraciones. En el método gráfico, ¿qué significa eso? Que va saltando de puntos en puntos. Puede ser que la primera iteración está acá, la segunda acá y la tercera llega a la solución. Va saltando. Entonces acá están las iteraciones. Este es el síntix. Aquí está, síntix es esto. Esa tablita que hicimos allá, eso es lo que aparece aquí. Pero eso yo les estoy dando un pantallazo únicamente. Eso no vamos a trabajar nosotros. Para eso está el juego. ¿Okay? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Perfecto. ¿Del caso alguna pregunta? ¿Se ha entendido el caso Rebook? Es importante que lo entiendan, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, trabajen la tarea número 4. Esta tarde los voy a visitar, tipo 4:30 más o menos. Tienen que estar todos los grupos trabajando. Ayer no estaban en la tarde, solo estaba un grupo. Entonces, eso yo voy a hablar con el doctor Burgos porque ustedes tienen que trabajar en grupos. Yo para eso destino un tiempo para visitarlos en la tarde, pero si no los encuentro, en vano he ido, ¿no ve? Entonces, necesito que estén los grupos presentes, ¿ya? Por favor, a partir
partir de hoy tienen que estar toditos estudiando en ese horario. Yo sé que hay la tentación de irse a la casa, pero tenemos clase a las 8 de la mañana y yo no tengo otro horario para venir, si no es ese que corresponde, ¿ok? Por favor, entonces esta tarde todos presentes en sus salas, 4:30. Bien, quedamos hasta acá por hoy. Mañana continuamos con, revisamos la tarea.